Hola, yo soy Ana María Rodríguez Díaz y soy su profesora de física. El día de hoy le voy a presentar la unidad 1 llamada movimiento. ¿Qué es el movimiento? Bueno, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. El estudio del movimiento se puede realizar a través de la cinemática o a través de la dinámica. En función a la elección del sistema de referencia quedarán definidas las ecuaciones del movimiento, ecuaciones que determinarán la posición, la velocidad y asimismo la aceleración del cuerpo en cada instante del tiempo. Todo movimiento puede representarse y estudiarse mediante gráficas. Las más habituales son las que representan el espacio, la velocidad o la aceleración en función del tiempo. Su medición es mediante kilómetros o metros sobre segundos. Ahora, ¿qué es un marco de referencia? Bueno, el primer paso en el estudio del movimiento es el establecimiento de un marco de referencia, es decir, que es como la base principal. El mismo nos ayuda a entablar parámetros relacionados con la localización en el espacio. Por ejemplo, en la descripción del movimiento de un objeto, requiere la descripción de la posición del objeto. Un marco de referencia consiste en un sistema de coordenadas que ayuda a describir la posición del objeto. Por ejemplo, en esta figura se pueden observar cómo se realiza un marco de referencia para determinar la posición de esas tres figuras que se presentan ahí. Puede ser cualquier otro objeto, puede ser solamente un ejemplo de lo que se plantea. ¿Qué es la posición? Bueno, en física, la posición de una partícula indica su localización en el espacio o en el espacio-tiempo. Se puede representar mediante sistemas de coordenadas, como se pueden ver aquí. Por ejemplo, la posición que se busca es donde se intersectan las restas Y, Z y X, como pueden ver en esa figura. Bueno, ¿qué es el desplazamiento? El desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos bien definidos. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de una profesora. Una profesora camina a la izquierda y a la derecha mientras da clases. El desplazamiento de 2.0, la profesora que es relativo al pizarrón, está representado por una flecha que apunta a la derecha. La posición inicial de la profesora es 1.5 y la posición final es 3.5. Entonces, su desplazamiento se puede encontrar mediante esa fórmula que pueden ver ahí. Es decir, que siempre va a haber un desplazamiento inicial y un desplazamiento final. Y ahí es que se puede calcular. Y claro, sabiendo ya que el desplazamiento hacia la derecha es positivo y el desplazamiento hacia la izquierda es negativo. Entonces, aquí podemos ver la longitud de la trayectoria. La distancia recorrida por un móvil es la longitud de su trayectoria y se trata de una magnitud escalar. En cambio, el desplazamiento efectuado es una magnitud vectorial. El vector que representa el desplazamiento tiene su origen en la posición inicial, su extremo en la posición final y su módulo es la distancia en línea recta entre la posición inicial y la final. Como pueden ver aquí, hay una distancia que es lo que se denomina como la trayectoria. Se ve como un arco que va desde la posición inicial hacia el final. Bueno, entonces la velocidad, la cantidad de espacio recorrido por unidad de tiempo con la que un cuerpo se desplaza en una determinada dirección y sentido. Se trata de un vector cuyo módulo, su valor numérico, se puede calcular mediante esta expresión que podemos ver aquí. V es igual a prima R dividido entre prima T, donde V es el módulo de la velocidad del cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro por segundo. La siguiente es el módulo de desplazamiento, donde su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Y la última
es el tiempo empleado en realizar el movimiento, donde su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. Bueno, como se puede mostrar en esta gráfica, la velocidad depende del desplazamiento y no de la trayectoria. En la figura se puede mostrar un coche que se mueve describiendo una trayectoria curva a una velocidad de 5 metros por segundo. Esto significa que el coche se mueve 5 metros cada segundo sobre el vector que une el comienzo y el final del movimiento, y no sobre la trayectoria. El vector velocidad se representa con una flecha perpendicular a dicho desplazamiento. Entonces, ¿qué es la rapidez? Bueno, para quedar claros, la rapidez y velocidad son dos magnitudes cinemáticas que suelen confundirse con frecuencia. Pero recuerda que la distancia recorrida y el desplazamiento efectuado precisamente por un móvil son dos magnitudes diferentes. Precisamente por eso, cuando las relacionamos con el tiempo, también obtenemos dos magnitudes diferentes. Porque la rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo, y la velocidad, sin embargo, es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición con el tiempo. Entonces, ¿la rapidez qué es? Es una magnitud escalar que determina la relación de la distancia recorrida por un cuerpo u objeto y el tiempo que necesita para cubrir dicha distancia. La rapidez media se calcula tomando la distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo empleado en recorrerla. Por ejemplo, una persona que tarda 2 horas en recorrer 60 kilómetros se estará desplazando con una rapidez media de 30 kilómetros por hora. La rapidez instantánea es aquella que es medida en un instante determinado del desplazamiento de un cuerpo. En un punto determinado se puede medir con un velocímetro. Como rapidez constante se denomina aquella a la que un cuerpo se mueve sin registrar variaciones en su rapidez, sino manteniendo en todo momento la misma rapidez. Bueno, ¿qué es la aceleración? La aceleración es la tasa de variación de la velocidad de un objeto cuando se mueve. Si el objeto en cuestión mantiene su velocidad de forma constante, y esto es un punto de examen, chicos, entonces no está acelerando, algo que sí hará cuando su velocidad cambia. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado y lo hace en base al tiempo que le lleva a pasar de una velocidad a otra, o bien en una fuerza que se aplica sobre el objeto. Se puede calcular la aceleración al tener en cuenta las dos velocidades del objeto, tanto la que tenía inicialmente como la que tiene después de acelerar, por supuesto. Bueno, ¿qué es la fuerza? La fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de movimiento inicial, de movimiento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, claro, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. No deben confundirse con los conceptos de esfuerzo o de energía. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida de la fuerza es el Newton, que se representa con el símbolo N, quien fue nombrado así, claro, por Isaac Newton, por su aportación a la física especializada y a la mecánica clásica. El Newton es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades, que se define como la fuerza necesaria para propiciar una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa, como pueden ver en esa trayectoria y en el ejemplo que se muestra ahí. La gravitación. Bueno, la ley de gravitación universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Fue formulada por Isaac Newton en su libro, donde él establece por primera vez una relación proporcional
deducido empíricamente de la observación de la fuerza con que se atraen dos objetos con masa. Él dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado. Para grandes distancias de separación entre cuerpos se observa que dicha fuerza actúa de manera muy aproximada, como si toda la masa de cada uno de los cuerpos estuviese concentrada únicamente en su centro de gravedad, es decir, es como si dichos objetos fuesen únicamente un punto, lo cual permite reducir enormemente la complejidad de las interacciones entre cuerpos complejos. La cantidad de movimientos y choques. Bueno, seguramente habrás observado que es más difícil detener un coche cuanta más velocidad lleve, o que es más fácil detener una bicicleta que un coche que circula a la misma velocidad. La magnitud que caracteriza el estado de movimiento de un cuerpo se llama cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. El choque se define como la interacción mutua entre dos o más cuerpos, de los cuales al menos uno está en movimiento. Claro, produciendo intercambio de momento y energía. Un choque físico-mecánico es percibido por una repentina aceleración o desaceleración causada normalmente por un impacto, por ejemplo, de una gota de agua, aunque también una explosión causa choque. Cualquier tipo de contacto directo entre dos cuerpos provoca un choque. Lo que mayormente lo caracteriza es la duración del contacto, que generalmente es muy corta, y es entonces cuando se transmite la mayor cantidad de energía entre los cuerpos. Bueno, chicos, eso es todo. Aquí les dejo algunas referencias y muchas gracias. Espero que estudien bien y que hayan prestado atención y comprendan todos los temas.